Dios. Gloria a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis amados hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Amén. Vamos a continuar en este día con nuestro estudio, el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Vamos a estar considerando, amén, todas estas enseñanzas que el Espíritu Santo ha vertido para todos nosotros. Así que oremos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos en esta preciosa noche que tú nos has dado un día maravilloso. Nos ha permitido, Dios mío, poder volver a reencontrarnos por estos canales. Bendícenos, Dios del cielo, glorifícate, Señor. Capacítanos, Dios mío, con la capacidad tuya, Padre, para nosotros hablar tu palabra y entender tu palabra. Bendícenos, Dios, de tal manera que seamos prosperados, Señor, enriquecidos en ti, Señor amado, en tu santa palabra, en tus santas enseñanzas, Señor. Gracias por todo, mi Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis santos hermanos, pues vamos a estar continuando en el capítulo 2, ¿verdad? De Primera de Timoteo, el verso 1 en adelante nos dice la palabra en el nombre de Cristo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador. Aleluya. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado sea Dios. Qué preciosa palabra, la palabra que Dios nos da a nosotros cada día. Amén. Dice que en todo esto que hemos nosotros leído, dice aquí la palabra, dice: ante cualquier situación, el apóstol nos exhorta siempre a que oremos. Por eso empieza: exhorto ante todo, ante cualquier cosa, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Ante cualquier situación, ante cualquier conflicto, ante cualquier cosa que pueda venirnos a nosotros, el apóstol primero nos dice: oren. Porque, mis santos hermanos, orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es algo que tenemos que valorar, porque Dios se agrada, ¿verdad?, de oír nuestras voces, ya sea orando, ya sea cantando, ya sea adorando, etcétera. Pero todo lo que sea para edificación y tanto de nosotros como de los que nos oyen o nos escuchan o nos rodean. Dios quiere que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos siempre empezando con oración. Dice: orar al Señor es un privilegio que Dios nos ha ordenado para que intercedamos los unos por los otros. En Santiago, capítulo 5, versos 16, dice que la oración hecha con fervor, tendrá resultados poderosos. La oración eficaz del justo puede mucho. Y pone el ejemplo de Elías, de que Elías era un hombre semejante a nosotros, sujeto a pasiones, pero que cuando oró fervorosamente, Dios paralizó, amén, el cielo. Y después volvió y oró con fervor, y entonces movilizó el cielo a que volviera a derramar su lluvia sobre la tierra, etc. Así que lo que nos dice es que la oración es poderosa. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. También el verso 2 nos dice que oremos
por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es una responsabilidad la de nosotros, los creyentes, interceder por nuestros gobernantes, interceder por nuestros líderes, interceder por los que están en eminencia, dice aquí, por los que están en eminencia, amén. Y para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que Dios ama la honestidad y la piedad. Y fíjense que justamente por ese tiempo, estaba escribiendo aquí algunos detalles. Dice, cuando el apóstol pide que oremos por los reyes, por allá por el año 64, más o menos, cuando se escribe esta carta, exactamente, eso era en los años, era el tiempo. O sea, gobernaba el mundo justamente en ese tiempo, gobernaba el mundo Nerón, el mundo romano, que era todo el mundo conocido. Amén. Dice que fue uno de los criminales más crueles que ha conocido la humanidad. Nerón es alguien que está ahí a la vista de todo. O sea, usted busca estudiar a Nerón y sabe que tiene montones de informaciones sobre él, porque lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña está avalado por la historia. O sea, que no es algo que alguien se lo inventó o lo dijo o quiso hacer creer algo, no. Es la palabra de Dios que está vigente para todos nosotros. Amén. Dice, con todo, hemos de tener pendiente que este mundo siempre irá de mal en peor. Aunque usted y yo oremos, usted y yo oramos por las situaciones, pero estamos conscientes de que el mundo va a ir de mal en peor. Y entonces, ¿para qué oramos? Bueno, ¿para qué oramos? Primero, para obedecerle al Señor, según que nos manda a orar por todo. Segundo, que la oración es el deber de nosotros. El creyente depende de la oración, porque el gran bien lo recibimos nosotros siempre. Vamos a vivir en paz, nos dice aquí, reposadamente, en toda piedad y honestidad, cuando vivamos en esa línea de oración. Aunque el mundo siga malo, nosotros seguiremos mejor, porque nuestra esperanza, nuestra vida, nuestra fe, todo está en Dios. Amén. Bendito y alabado es el Señor. Y aquí nos sigue diciendo que nosotros, pues sabemos que el mundo va a ir de mal en peor y que solamente el gobierno de Cristo va a ser un gobierno estable, un gobierno fructífero, un gobierno bueno, un gobierno con todos los ideales que la humanidad ha soñado, pero que solamente en Cristo se puede lograr el bienestar eterno. Amén. Amén. Y dice el versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno, que nosotros oremos. Dios se agrada, amén, de que nosotros seamos útiles a la sociedad, a la comunidad donde vivimos. Nosotros tenemos que ser de beneficios para toda la comunidad. Amén. Dice el verso 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Cristo murió por todos. En muchos pasajes la Biblia confirma esto, de que Cristo murió por todo, por toda la humanidad. Cristo no murió por un grupito y por otro no. Cristo murió por todo. Ahora, ¿qué tiene que hacer ese grupito? Ese grupo, la humanidad, todo el que quiera, amén, aceptar el sacrificio de Cristo y entonces Dios va a hacer su obra en nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros sabemos que la mayoría de la humanidad se va a perder, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no creen, porque rechazan el mensaje de Cristo. Fíjense, cuando leemos en Mateo 25, 31 al 46, nosotros vemos que la mayoría de la humanidad se pierde. Amén, en ese gran día del juicio de Dios. Amén, cuando Cristo viene a establecer su reino aquí sobre la tierra.
Entonces encontramos que la mayoría de la humanidad se pierde porque no quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. En Juan 12, 14 al 12, 44 al 50, dice Cristo que solamente una minoría obedece, que la mayoría se pierde por desobediente. Amén. Y ya sabemos que en San Juan 14 nos dice la palabra que solo Cristo es el camino que lleva a la salvación. Así que aunque la mayoría se pierde, amén, la mayoría no hace caso a la palabra del Señor, pero Cristo sigue siendo y es el único camino que lleva a la salvación. En Hebreos 10, 26 al 69, la Biblia enseña que son salvos solamente los que perseveran en Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Y que el que persevere hasta el fin, ese será salvo en este camino. Así que Dios quiere que todos sean salvos, pero vemos que la mayoría no presta atención. La mayoría de la humanidad no presta atención. Y los versos 5 y 6 nos sigue diciendo aquí, dice, porque hay un solo mediador, amén. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. A su debido tiempo se dio testimonio de esto, de lo que Cristo hizo por toda la humanidad. Así que Cristo no murió por un grupito, no murió por uno solo, no murió por un país. Cristo murió por toda la humanidad. Aleluya. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Que hay un solo Dios. No hay más que un Dios. Dios es uno. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Pero también que hay un solo mediador. Cristo es el único camino para llegar a Dios. Cristo es la única ruta para salvar. Jesús dice que es Dios y hombre a la vez. Es el único que puede mediar entre nosotros y Dios. Cuando aceptamos su sacrificio por la fe y lo seguimos, Él es suficiente para salvar, o sea, para rescatarnos, para librarnos de la perdición eterna, porque ya sabemos que la humanidad está perdida, la humanidad no tiene esperanza, amén. ¿Y esto por qué? Porque la humanidad, pues, se perdió en el huerto del Edén, se perdió la salvación, pero Cristo vino y pagó por nosotros ese rescate de nuestra salvación. Aleluya. El verso 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y también fui constituido en maestro de los gentiles en fe y en verdad. Es decir, el apóstol Pablo nos trae aquí una enseñanza muy interesante también dentro de este periodo de salvación en que nosotros estamos, el periodo de la gracia en que estamos inmersos. Amén. Y nos dice aquí que Cristo lo constituyó a él como apóstol, como maestro de los gentiles. El apóstol San Pablo fue el que Dios constituyó para esto, para abrirle la puerta a los gentiles. Gloria sea al Señor. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En el verso 8 nos exhorta aquí el apóstol y nos dice, quiero que todos los hombres oren en todo lugar. Fíjense que nosotros estamos llamados a orar, porque sigue la instrucción sobre la oración que nos está dando en este capítulo. Y aquí nos exhorta a que en todo lugar donde nosotros estemos debemos orar. No es que para hacer una oración tenemos que encerrarnos.
si vamos a orar con especialidad nuestras oraciones privadas, ya nosotros sabemos que qué oración más linda cuando nosotros nos encerramos, cerramos las puertas, como dijo Cristo, que tengamos cuidado de que nuestras oraciones no sean como la de los fariseos, que ellos se iban a las esquinas a orar para que lo vieran como grandes religiosos y lo tuvieran como personas muy religiosas. Cristo nos dice a nosotros, no, ustedes cuando vayan a orar se pueden encerrar o enciérrense en un lugar donde estén a solas, que todo lo que ustedes hagan sea para ser visto de Dios, no de los hombres. Amén. Pero aquí el apóstol nos exhorta a que hagamos oraciones en todo lugar también. O sea, es decir, que no solamente nos encerremos, que también donde quiera que estemos, nosotros estemos orando y dispuestos a orar, porque Cristo lo hizo. Cristo levantaba los ojos al cielo, dice la Biblia, en medio de una multitud y oraba, clamaba al Padre, adoraba, bendecía a Dios, honraba a Dios. Así que nosotros no tenemos que limitarnos, amén, a que solamente podemos orar cuando estemos encerrados en un lugar. Ojo con todo eso, amén. Ahora, el apóstol aquí pasa en el 9 en adelante a enseñarnos algo muy importante, que tenemos que prestar la atención, siempre prestar la atención a toda la palabra de Dios. Dice, aquí nos habla del ministerio de la mujer en Éfeso. En ese lugar había problemas serios. Por eso él dice en el verso 9, dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí como que cambia la enseñanza a otra enseñanza. Y que dicho sea de paso, este ha sido un tema siempre muy discutido, el tema del ministerio de la mujer y de la vestimenta de la mujer y del cuidado que debe tener la mujer con su comportamiento. Siempre ha sido un tema de mucha discusión, en que, bueno, la palabra de Dios, sí, al prestar la atención, nosotros vemos que nos enseña qué es lo que Dios quiere con la mujer y su porte y su cuidado y su vestimenta y su ministerio dentro de la iglesia. Vamos a ver, hermanos, rapidito qué nos enseña la Biblia, pero prestemos atención en esta noche a todo esto. Dice, vamos a ver con la Biblia qué dice el Espíritu Santo sobre todo esto, qué enseña el Espíritu Santo, pero también consultaremos a diversos maestros para esta enseñanza que vamos a traer ahora mismo ya. Maestros calvinistas, maestros arminianistas, etcétera, de cualquier corriente ideológica dentro de los caminos del Señor. Por eso, vamos a ver, dice, en el primer siglo, las mujeres tenían muchas limitaciones. Ahí tenemos que empezar nosotros a ver, para nosotros entender por qué se le llama la atención con tanto ímpetu aquí a las mujeres. Dice, el primer siglo, las mujeres tenían muchas limitaciones, por lo que rara vez alcanzaban una educación como la educación que tenían los hombres. Es decir, que de manera que las mujeres estaban en una posición, en un estado, en unas limitaciones que no eran lo mismo que los hombres. Los hombres eran los que tenían los privilegios de educarse, de prepararse, de ir a los puestos más importantes dentro de la sociedad. Eso era lo que había en esos días. Amén. De ahí que gracias al Señor que vino nuestro Señor Jesucristo y ha cambiado la cosa. El Evangelio de Cristo, el cristianismo ha cambiado la cosa. Por ejemplo, refiriéndose aquí a esto de las mujeres, ¿por qué se le llama tanto la atención? ¿Por qué se le ponen tantas limitaciones aquí en la palabra y especialmente en esta carta?
Dice el profesor MacArthur, dice, las mujeres en la iglesia llevaban una vida impura y egocéntrica en toda esa región. Vamos a ver qué dice aquí mismo, Primera de Timoteo, este mismo libro que estamos leyendo. Vamos a adelantarnos al capítulo 5, al verso 6. Dice aquí la palabra, capítulo 5, verso 6. Veamos cómo estaban estas mujeres, cómo actuaban, cómo se movían. Dice, pero la mujer o la viuda que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero la mujer que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Viviendo está muerta. Amén. Y sigue él diciendo en este mismo comentando, ¿verdad? Comentando esto. Vamos al mismo capítulo 5, el verso 11 en adelante dice, pero viudas más jóvenes no admitas entre las que se le va a dar privilegios de ayudarla, etcétera, etcétera. Dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, ya algunas se han descarriado en pos de Satanás y andaban pues vestidas de manera indecorosa y andaban en una situación que ya pues servía más bien para corromper a la iglesia. Entonces es ahí, esa práctica se veía reflejada en el culto de oración, porque distraía a los demás. En vista de la importancia de la adoración comunitaria en la iglesia, Pablo hace un llamado a Timoteo para que confronte todos estos problemas que tienen estas mujeres en esa congregación y en congregaciones similares. Dice, se le llama a la atención a que se atavíen de ropa decorosa, que no vistan así como la gente de allá del mundo. Amén. Deben vestirse o arreglarse de manera adecuada, lo cual incluye el uso de vestuario decente que refleje un corazón santo y adornado con castidad. Eso es lo que la palabra aquí nos enseña. Dice con pudor y modestia, que se vistan con pudor y con modestia. Esto es moderación, mezclado con humildad, que también incluye cierta noción de vergüenza. Hemos de evitar todo lo que deshonre a Dios en nuestra vida. Así que cuando se habla de modestia es no proveer para los deseos de la carne. La Biblia nos dice que no proveyamos para los deseos de la carne. Las mujeres piadosas aborrecen el pecado y controlan sus pasiones para no hacer caer a los demás en pecado. Y sigue hablando, ¿verdad? En este mismo capítulo, en esta misma enseñanza, dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Estas eran prácticas que ocasionaban distracción, competencia, discordias en la iglesia. Eso es carne, eso es pura carnalidad. Amén. Todas estas formas de buscar la manera de llamar la atención, porque quien tiene que llamar la atención es Cristo, no es la persona. Esto no es una exhibición de uno. Amén. Así por eso dice, las que podían se adornaban con oro,
con perlas y otras joyas para llamar la atención, mostrando su grandeza, su hermosura, su riqueza, su poder. Eran cosas carnales. Sus caros vestidos distraían a todos. Esto era como un desfile de belleza, de moda y poder, y querían llamar la atención. Dios no quiere eso. Dice, las que no podían entonces competir con ella, pues podían sentirse también humilladas en tal caso, aunque no viene mucho al caso esto, porque nadie tiene que estarse fijando en nadie. Pero cada quien se viste como considere, se pone el tipo de vestido que considere ponerse, es decir, en cuanto a precio se refiera, es decir, lo que pueda hacer. Pero esto no es un desfile de moda, un culto es un lugar donde vienen personas humildes, que aman a Dios, que quieren al Señor, amén. Por eso esas mujeres necesitaban arrepentirse, amén. Por eso nos habla aquí, nos dice que se vistan con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, que se vistan, amén, con buenas obras. Bendito sea Dios para siempre. Así que toda piadosa, seguidora de Cristo, ha de decorarse con buenas obras, y una conducta ejemplar para edificación de los creyentes. Nunca servir de piedra de tropiezo a los demás. Dice, dado que este tema perdura, produce tantas opiniones opuestas, hemos de recalcar que la palabra no se contradice, más bien pone cada cosa en su lugar. Muchos de los desórdenes que ocurren hoy en muchas congregaciones es porque sus líderes o no tienen formación bíblica o no han prestado atención a la palabra del Señor. Que la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay algo en todo esto que no podemos pasar por alto. Las personas que vemos hoy en día que abogan porque las personas pues, hagan lo que quieran, se vistan como quieran y estén ministrando y estén actuando y figureando allí, hermanos, pues están equivocados. La palabra de Dios nos exhorta, nos enseña cómo debe vestirse, cómo debe actuar cada uno. Por eso aquí la palabra de Dios es bien clara y nos enseña, nos exhorta. Amén. Y nos dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos. Eso era una de las prácticas que se llevaban a cabo cuando uno estudia todas estas cosas a fondo en el Imperio Romano, en aquellas épocas, en ese siglo I después de Cristo, pues había demasiada arrogancia, demasiado perversión en toda parte, hermanos. Y pues estas cosas se metían en la iglesia y querían venir a ministrar y querían venir a hacer las cosas que están para los santos. Amén. Y pues el apóstol Pablo manda que se le ponga freno a todo esto y que se haga cuidadosamente las cosas. Dice que estas mujeres deben vestirse de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las mujeres santas, las mujeres de Dios. Vamos a estar viendo aquí en todo esto otro detalle más. Dice aquí, la mujer aprende en silencio. Este tipo de mujeres no podían estar ministrando. Amén. Este tipo de mujeres había que sentarlas. No importa que fueran esposas de quien sean o que tuvieran la posición económica que tuvieran, ni en la capacidad, ni la preparación social que pudieran tener. Amén. No importaba. Aquí se le dice que aprendan en silencio con toda sujeción. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Veamos que
este tema también es de suma importancia, porque esto ha traído muchas enseñanzas en muchos ministerios que han prohibido completamente a las mujeres hacer ningún tipo de actividad en la iglesia, porque aquí el apóstol Pablo les prohibió a estas mujeres corrompidas que habían en todos estos lugares, amén, que estuvieran ministrando. Entonces, dice, la mujer aprenda en silencio, en toda sujeción, con toda sujeción. Bendito sea Dios para siempre. Y dice aquí, dice, si Pablo da estas ordenanzas, ¿cómo es? Oiga bien, Pablo enseña que estas mujeres estén en silencio. ¿Nos estará diciendo la Biblia que las mujeres no pueden ministrar para nada? Aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos ha dejado todas estas enseñanzas, pero hay que poner cada cosa en su contexto, porque pudiéramos estar cayendo en el error de nosotros decir, bueno, porque aquí dice esto, las mujeres no tienen derecho a ministrar según la Biblia. Pero según la Biblia, nosotros encontramos muchos pasajes más, muchos casos del mismo apóstol San Pablo que las mujeres ministraban, que las mujeres pues llevaban a cabo actividades dentro de la iglesia. Amén. Y trabajaban en todas las cosas. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 18, los versos 24 y 26, aquí Pablo da toda luz verde, permite, no es que lo ordenó, o sea, pero sí aceptó lo que hizo Priscila, que instruyó a Apolos, aquel gran predicador, amén, pero que no tenía todo el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que conocía era sobre las enseñanzas y doctrinas de Juan el Bautista. Entonces, él era un hombre eminente, un gran predicador, amén, pero necesitaba la instrucción más a fondo del Evangelio de Cristo, de la predicación y el bautismo de Cristo. Y dice que Priscila con su esposo lo instruyeron y lo pusieron, porque eran ministros ellos. Priscila era una ministra que andaba ministrando la palabra de Dios desde Roma hasta todos esos lugares por ahí de Asia Menor. Amén. Y incluso fue parte de la comitiva del apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo a esta mujer no le está diciendo que no ministre, que se quede callada. Le da luz verde para que ella ministre la palabra de Dios, porque esto era algo común, que mujeres santas, llamadas por Dios, como estamos viendo aquí, servían y trabajaban en la obra de Dios. Dice que Pablo también permitió que Febe, en Romanos 16:1 se menciona este caso, era una diaconisa. Febe era una diaconisa de la iglesia, o sea, que estaba ministrando, y en aquel tiempo un diácono era muy diferente a lo que nosotros llamamos diáconos hoy. Era un anciano de la iglesia, era un líder que estaba allí para ministrar en todo. Dice que ministraba en la iglesia de Cencrea, lo puede ver allí, amén. Dice que María, Trifena y Trifosa eran obreras del Señor, Romanos 16:6, y también Romanos, amén, 16:12, que se menciona también a Evodia y a Síntique en Filipenses 4:2. Es decir, que todas esto eran mujeres que ministraban en la Biblia. Que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, en Filipenses capítulo 4, versículo 2, exhorta a uno de los líderes en esa iglesia de Filipenses que ayude a estas dos mujeres, a estos dos ministros que estaban ministrando, que se llamaban Evodia y Síntique, pero tenían conflicto ministerial, incluso parece que tenían ciertos problemas entre ellas, y había que ayudarla. Pablo le exhorta y le pide: te pido que ayudes a estas dos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, que fueron ministradoras
conjuntamente con el apóstol San Pablo, amén. Y andaban en el ministerio de Pablo, trabajando, enseñando y exhortando la palabra del Señor. También en Romanos 16:7 se menciona a Junias, que también fue una pariente del apóstol San Pablo, porque era una ministro que ministraba, según aquí enseña y da a entender el apóstol, antes de que él se convirtiera, ya ella era cristiana y estaba ministrando la palabra de Dios. Pablo le manda saludos a esos ministros en la carta que escribe para los romanos, amén. Así que tampoco Cristo menospreció el ministerio de las mujeres. Si nosotros leemos en el libro de San Lucas, en el capítulo 8 y los versos 2 al 3, vamos a encontrar que el ministerio de Cristo se sostenía financieramente gracias a que estas mujeres, a un grupo de mujeres que estaban allí supliendo para las finanzas del ministerio de Cristo. Así que el ministerio de estas mujeres era un ministerio muy importante, porque las finanzas siempre han sido importantes para todos los ministerios. Sin finanzas no se puede mover nada, no se puede hacer ningún tipo de actividad, porque la Biblia dice que el dinero sirve para todo. Y estas mujeres, por lo que leemos allí en Lucas 8, 2 al 3, dice que ese era un grupo de mujeres las que proveía de sus propios fondos y buscaban fondos de lo que ellas tenían y ponían entre sí para el ministerio terrenal de Cristo. Y Cristo no las menospreció. O sea que les permitió a ellas ministrar para él. Pero también en Lucas 23, 55 al 56 y 24, 1 al 11, se expresa claramente, ¿verdad?, que quienes tuvieron el privilegio de llevar el mensaje a los apóstoles de que Cristo resucitó fueron mujeres. Así que nunca se debe menospreciar el ministerio de la mujer. Lo que pasa es que todas las cosas en su orden. No se puede tener una mujer que no tenga la disciplina cristiana ministrando en una congregación, porque eso Dios no se va a agradar de eso. Pero tampoco podemos paralizar ni perdernos en esto, porque si no conocemos la palabra de Dios, entonces sí, nos llevamos de ahí y hacemos como algunos ministerios que tienen a las mujeres sentadas, no les permiten hacer nada, y es un tremendo error. Es un tremendo error, porque aquí lo que se está enseñando es que las mujeres tienen que convertirse a Cristo antes de ser ministros del Señor. Dice, Cristo nunca menospreció el ministerio de las mujeres. Pero también, hermano, en Hechos 21:9 se refiere que Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas cristianas en la iglesia primitiva. Oye, 4 profetisas ministrando la palabra de Dios, amén, en la iglesia. De manera que esto, si nosotros nos llevamos de un solo pasaje de la Biblia, entonces nos estamos limitando, y estamos limitando a Dios, que a través de toda la Biblia nos ha enseñado que nosotros no podemos olvidar el ministerio que Dios le puso, amén, a mujeres para que lo llevaran a cabo. Por ejemplo, nosotros encontramos que Débora en Jueces capítulo 4 y el versículo 4, Débora era una jueza, amén, en Israel, apoyada por Dios, y no era una jueza cualquiera, era una profetisa también. Débora era una profetisa, por eso es que la vemos, una mujer valiente, una mujer de guerra, una mujer que salió a la guerra, venció, y que Dios la usó grandemente, incluso era poetisa. Así que no solamente estamos hablando de una jueza, estamos hablando de una poetisa, de una profeta también, o profetisa, amén, que estaba ministrando a los hombres allí en aquel lugar. Gloria sea al Señor. Pero encontramos también que la Biblia dice en Éxodo 15,
capítulo 15 y capítulo 20, que María, la hermana de Moisés y de Aarón, era otra profetisa que salía a profetizar, a cantar, a adorar, a alabar a Dios. Amén. O sea que no había por qué limitarla. Y que también Hulda, en el libro de los Reyes, amén, y en Segunda de Crónicas, nosotros vamos a encontrar a Hulda, que fue la profetisa que hubo que mandaron a un grupo de hombres a consultar a Dios por ella, cuando encontraron el libro de la ley, que estaba Josías trabajando, reconstruyendo el templo. Aleluya. De manera que vemos que Dios ha usado a las mujeres en muchísimos ministerios, no solamente en el Nuevo Testamento, también en el Viejo Testamento, que era todavía más para los hombres en aquellos tiempos. Amén. Que aún en el Nuevo, cuando llegó la gracia, que ya Dios ha abierto la puerta para todo, donde dice que ya no hay hombres ni mujeres, sino que todos en Cristo tenemos que estar sujetos los unos a los otros. Ojo con todo esto. Pero también en Nehemías capítulo 6, el verso 14, se habla también de una profetisa llamada Noadías, que también era una sierva de Dios y que Dios la usaba en esto. Y por último puedo mencionar que la esposa de Isaías, en Isaías 8:3, se menciona que era una profetisa también, que Dios la usaba como tal. Dice, con todas estas pruebas bíblicas podemos concluir que el apóstol se refirió a estos casos donde las mujeres no estaban instruidas ni aptas espiritualmente para ministrar la palabra de Dios. Por ellos, amén. Por eso quisiera, si me dan 2 o 3 minuticos solamente ya, para concluir, un comentario que trae el doctor Stamp aquí en esta Biblia de estudio que tanto usamos, Biblia de estudio de la vida plena, refiriéndose a esto, a los versos 15, a los versos 13 y 15, hasta el 15, amén, del capítulo 2 que hemos leído. O sea, se está refiriendo aquí donde dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, otra mujer impía, no podía ministrar, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Qué lindo todo esto, mis hermanos. Nos dice aquí, dice, el argumento que Pablo emplea para demostrar la responsabilidad del hombre como cabeza y guía espiritual del hogar y de la iglesia, dice aquí, y de la iglesia, tiene 2 fundamentos. Primero, se basa en el propósito de Dios en la creación. Dios creó primero al hombre, revelando de ese modo la intención divina de que el hombre se responsabilizara de la dirección de la mujer y de la familia. Eso está claro. Dios creó a la mujer después del hombre con el fin de que fuera su compañera y que lo ayudara a satisfacer los deseos divinos para la vida de ellos. Se basa también en la desastrosa consecuencia a raíz del abandono del hombre y de la mujer de las funciones que Dios le asignó en el huerto del Edén. Dice, Eva obró por sí sola sin tomar en cuenta a su esposo como cabeza y comió del fruto prohibido. Adán descuidó la responsabilidad de dirección que Dios le había dado y consintió en la desobediencia de Eva. Como resultado, él también cayó y produjo el pecado y la muerte en la raza humana. Entonces, esto es sumamente importante, hermanos, que nosotros prestemos atención a todo esto. Eso fue una responsabilidad de Eva. Primero, porque ella tuvo que ponerse a hablar con el diablo. Con el diablo no se habla, no se conversa. Pero Adán se descuidó en esa parte. No tenía la dirección
de cumplir, de cubrir su posición que él tenía, y dejó que las cosas cogieran ese nivel, y él también se corrompió y tuvo culpa en esto también. Por eso que la Biblia habla de que por Adán todos perdimos la salvación que Cristo, gracias al Señor, vino a traernos a nosotros. Ahora, en el segundo punto, la otra parte que nos enseña aquí dice, Pablo dice que las mujeres se salvarán teniendo hijos. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto es algo interesante a mí. Dice, Pablo dice que las mujeres en general se salvarán mediante la fe en Dios y la aceptación de lo que su creador ha determinado que les corresponde. La mujer tiene que ser responsable con concebir y tener sus hijos. Eso es una responsabilidad que Dios se la asignó a la mujer. Pero por supuesto ha de estar sujeta a su marido en Cristo Jesús. Dice, el lugar de más honor y de verdadera dignidad para la mujer está en el hogar como esposa y madre piadosa. No hay mayor alegría, deleite interior, bendición u honra para ella que cuando como esposa y madre cristiana da a luz hijos. Amén. Los ama, los cría a semejanza de Cristo para la gloria de Dios. Amén. Y permanece fiel a su Salvador. Esa debe ser la línea de una mujer creyente. El creyente no debe restarle valor al honor y a la dignidad de dar a luz hijos. Fue la maternidad de María lo que llegó a ser el canal de salvación para el mundo. Las sociedades, culturas e iglesias que acomodan o rechazan el plan de Dios para la mujer y por lo tanto les restan importancia a la familia cristiana, al hogar y a la maternidad, sufrirán la creciente desintegración de sus matrimonios, familias y sociedades. Las palabras de Pablo a la mujer cristiana no tienen el propósito de rebajar a la mujer soltera ni a la que no puede tener hijos. La fe, el amor y la santidad de tales mujeres pueden ser tan grandes como los de las que tienen hijos. Amén. Y prestemos atención a todo esto, hermanos. Que tengamos un cuadro completo del tema. Amén. Esto es la palabra del Señor, la que nos da a nosotros la instrucción de poner cada cosa en su lugar. Que el Señor les bendiga a todos. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche por este estudio maravilloso que nos ha permitido. Dios mío, permite que cada uno de nosotros reciba, pueda y tenga siempre a mano todas estas enseñanzas para que sean de edificación a nuestras vidas y tengamos la interpretación de la palabra de Dios como tú mandas, en esa corrección que tú quieres instruirnos a todos para bendición de tu pueblo y de tu iglesia. Bendice tu pueblo, tus hijos, Señor, donde quiera que estemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Aleluya a todos en este hermoso día maravilloso que Dios nos da.